En el estudio de la resistencia de materiales, comprender el esfuerzo y la deformación axial es fundamental para analizar cómo responden los materiales ante fuerzas aplicadas. El esfuerzo axial se refiere a la fuerza interna por unidad de área que experimenta un material cuando es sometido a tensión o compresión a lo largo de su eje. Por otro lado, la deformación axial describe el cambio en la longitud que sufre un elemento debido a esa fuerza. Estos conceptos son esenciales para diseñar estructuras seguras y eficientes. Las fuerzas que actúan a lo largo del eje de un elemento estructural, como una barra o columna, se denominan fuerzas axiales. Estas pueden ser de tracción, cuando tienden a alargar el material, o de compresión, cuando buscan acortarlo. Analizar cómo estas fuerzas afectan al material permite predecir su comportamiento ante diferentes cargas, evitando fallas estructurales y optimizando el uso de los materiales en ingeniería y construcción. Aunque el esfuerzo y la deformación axial están estrechamente relacionados, representan conceptos distintos en la resistencia de materiales. El esfuerzo axial mide la intensidad de la fuerza interna que actúa sobre una sección transversal, expresada en unidades de presión como pascales. Por otro lado, la deformación axial indica el cambio relativo en longitud del material respecto a su longitud original, es decir, cuánto se estira o comprime. Mientras el esfuerzo describe la causa interna, la deformación refleja la respuesta del material. El cambio de longitud es una consecuencia directa de la aplicación de fuerzas axiales sobre un material. Cuando un elemento estructural, como una barra o columna, es sometido a tracción, tiende a alargarse. Si se somete a compresión, experimenta un acortamiento. Este cambio se mide comparando la longitud final con la original, y su magnitud depende tanto de la intensidad de la fuerza aplicada como de las propiedades del material, como su elasticidad y resistencia. Garantizar la seguridad y eficiencia de las infraestructuras sometidas a grandes cargas, como túneles, pilares y soportes. En minería, los materiales están constantemente expuestos a fuerzas extremas que pueden causar deformaciones significativas. Analizar el esfuerzo y la deformación axial permite anticipar posibles fallos estructurales, seleccionar materiales adecuados y diseñar refuerzos que soporten las condiciones del subsuelo. Así se minimizan riesgos para los trabajadores y se optimiza la vida útil de las construcciones mineras. Diseñar y dimensionar soportes en minas subterráneas requiere un análisis detallado de las cargas y esfuerzos a los que estarán sometidas las estructuras, como pernos, barras y marcos metálicos. Evaluar la resistencia de estos elementos es esencial para asegurar que soporten las presiones del terreno sin sufrir deformaciones críticas. Así, se previenen colapsos y situaciones peligrosas en túneles y galerías, protegiendo tanto la integridad de la infraestructura como la seguridad de los trabajadores. La carga axial es aquella fuerza que actúa a lo largo del eje principal de un elemento estructural, provocando tensión cuando tiende a alargar el material, o compresión cuando busca cortarlo. Al aplicar una carga axial, todas las partículas del material experimentan la misma dirección de esfuerzo, lo que facilita el análisis de su comportamiento. Este concepto es fundamental para entender cómo se transmiten y resisten las fuerzas en estructuras como columnas, barras y pilotes. El esfuerzo normal, representado por la letra sigma, es una magnitud fundamental en la resistencia de materiales. Se define como la fuerza interna que actúa perpendicularmente a la sección transversal de un material, distribuida por unidad de área. Su fórmula es sigma igual a F dividido entre A, donde F es la fuerza aplicada y A el área sobre la que actúa. En el sistema internacional, el esfuerzo normal se mide en pascales, equivalente a newtons por metro cuadrado. La deformación axial, representada por la letra griega epsilon, se define como el cambio relativo en la longitud de un material cuando está sometido a una carga axial. Matemáticamente, se expresa como la variación de longitud dividida entre la longitud original, es decir, epsilon igual a delta L sobre L0. Existen dos tipos principales de deformación,
la deformación elástica, que es reversible al retirar la carga, y la deformación plástica, que es permanente e irreversible. La relación esfuerzo-deformación describe cómo responde un material cuando se le aplica una fuerza. La ley de Hooke establece que dentro del rango elástico, el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación, expresado como sigma igual a E por epsilon. Aquí, E representa el módulo de elasticidad, una propiedad fundamental que indica la rigidez del material. En minería, conocer el módulo de elasticidad permite seleccionar materiales capaces de soportar cargas elevadas sin deformarse excesivamente, asegurando estructuras estables y seguras. En el laboratorio, los ensayos de tensión y compresión son esenciales para comprender el comportamiento de los materiales bajo diferentes cargas. En el ensayo de tensión, una probeta se somete a una fuerza que la estira hasta que se produce la rotura, lo que permite determinar propiedades como el límite elástico, la resistencia máxima y la ductilidad. Por otro lado, el ensayo de compresión consiste en aplicar una carga que acorta el material, evaluando su capacidad para soportar fuerzas de aplastamiento y determinar su resistencia a la compresión. Comprender los límites del material es fundamental en la ingeniería estructural. El límite elástico representa la máxima tensión que un material puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Hasta este punto, al retirar la carga, el material recupera su forma original. El punto de fluencia marca el inicio de la deformación plástica, donde el material comienza a deformarse de manera irreversible. La resistencia última corresponde al máximo esfuerzo que puede soportar antes de debilitarse. Y finalmente, la rotura es el punto donde el material se fractura completamente. Para calcular el alargamiento o acortamiento de una barra sometida a una carga axial, utilizamos la relación básica entre fuerza, longitud, área y módulo de elasticidad. Para barras de sección constante, la fórmula es delta igual a fuerza por longitud, dividido entre área y módulo de elasticidad. En el caso de barras de sección variable, el cálculo se realiza integrando a lo largo de la barra, considerando cómo cambia el área en cada punto. Así se obtiene una estimación precisa de la deformación total. Existen diversos factores que influyen en el esfuerzo y la deformación de un material. La temperatura, por ejemplo, puede modificar significativamente las propiedades mecánicas. El aumento térmico suele reducir la resistencia y aumentar la deformabilidad. El tipo de material es fundamental, ya que cada uno, como el acero, el hormigón o la madera, presenta comportamientos únicos ante la carga. Además, las condiciones de carga, ya sean estáticas o dinámicas, afectan directamente la respuesta estructural y la seguridad del diseño. El factor de seguridad es un parámetro esencial en el diseño estructural, ya que establece un margen entre la carga máxima que una estructura puede soportar y la carga real esperada durante su uso. En minería tanto subterránea como superficial, el factor de seguridad se utiliza para garantizar la estabilidad de túneles, galerías y taludes, protegiendo a los trabajadores y las instalaciones ante eventos imprevistos. Un factor de seguridad adecuado permite anticipar variaciones en las condiciones de carga, materiales defectuosos o errores de cálculo,